Ciencia, Salud y Medio Ambiente, séptimo grado. Bienvenidos, estimados estudiantes, a este espacio. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso por diferentes temas que tú ya conoces. En esta ocasión vamos a repasar el tema de número atómico y masa atómica. Veamos. Hola estimados estudiantes, mi nombre es Melissa Martínez. Bienvenidos a este espacio a donde aprenderás a identificar la cantidad de protones, electrones y neutrones de cada átomo de un elemento químico, a partir de su número másico y número atómico. Comencemos. Seguramente has visto antes una tabla periódica, pero ¿sabes cómo se utiliza? La tabla periódica es una organización lógica de los elementos químicos, que son aquellas sustancias que están conformadas por uno o más tipos de átomos. De esta forma, las propiedades de un elemento dependen de las propiedades del átomo que lo conforman. Si observas bien, los elementos químicos están enumerados del 1 al 118, iniciando 1 para hidrógeno, 2 para helio, 3 para litio y así sucesivamente hasta terminar en el 118 con el ogacenón. El número que representa a cada elemento químico se le conoce como un número atómico, el cual se representa con la letra Z. En un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, el número atómico también nos representa la cantidad de electrones que se encuentran en dicho átomo. Por ejemplo, si tenemos el elemento químico del berilio, cuyo número atómico es 4, sabremos de que en el núcleo tendrán 4 protones y 4 electrones. Cada átomo que tiene 4 protones en el universo se le leerá correctamente como berilio. El número másico o de masa se representa por la letra A, el cual nos indica la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que se encuentran en cada átomo de un elemento químico. Pero, ¿cómo podemos determinar exactamente la cantidad de neutrones de dicho elemento si no se encuentra detallado en la tabla periódica? Bien, ocupamos la fórmula. Número de masa o número másico es igual a la cantidad de protones o de electrones más el número de neutrones que se encuentran en cada átomo. Por ejemplo, tomemos a la plata. El número atómico de la plata es 47, es decir que tiene 47 protones y 47 electrones. Su número másico es igual a 107.87, pero el número másico siempre se utiliza como un número entero, por lo tanto lo redondeamos a 108. Para identificar la cantidad de neutrones que tiene este átomo, vamos nosotros a ocupar la fórmula y despejar la cantidad de neutrones. Por lo tanto, la cantidad de neutrones será igual al número másico menos el número atómico, que puede ser los protones o los electrones. Incorporando los valores, será 108 menos 47. Por lo tanto, la cantidad de neutrones en el núcleo de este átomo es de 61. Muy bien, hasta ahora has aprendido a identificar la cantidad de protones, electrones y neutrones de cada átomo de un elemento químico de la tabla periódica. Ahora te toca a ti responder las preguntas de tu guía que aparecen en tu pantalla. Te esperamos pronto en clase. Ahora que ya conoces la diferencia entre número atómico y masa atómica, entremos un poco más en la tabla periódica. Para ello, vamos a diferenciar una de las características que la tabla periódica nos demuestra: los metales, los no metales y los semimetales. Veamos. Hola estimados estudiantes, mi nombre es Melissa Martínez. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a donde aprenderás a clasificar a los elementos en metales, no metales y semimetales. Comencemos. La tabla periódica es un conjunto
organizado de información de los elementos y sus propiedades, a donde los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico. Según la conductividad eléctrica, la tabla periódica se divide en 3 grandes áreas: metales, no metales y semimetales o metaloides. Primero, los metales son aquellos elementos que conducen muy bien la corriente eléctrica y el calor, poseen brillo y son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. El galio, el cesio y el francio son metales líquidos a temperatura ambiente, ya que su punto de fusión es inferior a 30 grados Celsius. Segundo, los no metales son aquellos elementos que no conducen la corriente eléctrica y el calor. Son denominados aislantes. Son opacos y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Y tercero, existe otro grupo de elementos con características muy peculiares en el límite de los metales y no metales. Por lo tanto, tienen propiedades intermedias, denominadas semimetales o metaloides. Por ejemplo, la conductividad eléctrica, aunque la posean, es menor en comparación con la de los elementos metálicos. Ahora efectuaremos un experimento en el que podemos distinguir las propiedades físicas de los elementos metálicos y no metálicos, como es la fragilidad, la conductividad eléctrica y la imantación. Para ello utilizaremos diversos materiales. Muestras de diferentes elementos como el zinc, el plomo, el hierro, el cobre, el aluminio y carbón. Una batería de 9 voltios, un bombillo, foco LED, conectores con terminales de cocodrilo, un imán. Paso 1. Observa las características de los elementos metales y no metales. Por ejemplo, el estado físico, un gas y sólidos. Paso 2. Ahora compara la fragilidad de cada una de las muestras golpeándolas sobre una superficie dura para verificar si se rompen fácilmente o no. Paso 3. Armamos el circuito eléctrico. Para ello, conectaremos el cable a la parte negativa de la batería y el otro cable a la parte positiva de la batería. Ahora bien, la parte negativa, que es el cable de color rojo, lo conectaremos a la pata más corta del LED. Una vez listo, conectamos la parte positiva de la batería a una resistencia y el extremo de la resistencia al otro cable. Y ahora comprobaremos que el bombillo enciende. Probaremos cada una de las muestras para ver si enciende o no el bombillo LED. Como podrás observar, en el carbón, que es un elemento no metálico, no enciende, en comparación de los elementos metálicos, que sí se prende debido al paso de corriente eléctrica. Paso 5. Pasa el imán por cada una de las muestras y verifica si éste es atraído hacia él. No todos los metales tienen atracción hacia un imán, por lo tanto la conductividad eléctrica y térmica son factores que sirven para verificar la naturaleza de los elementos. Intenta descubrir las características de los metales y no metales y semimetales utilizando diferentes elementos que puedas conseguir. Muy bien, este día has aprendido acerca de la clasificación de los elementos en metales, no metales y semimetales. Ahora te toca a ti responder la pregunta de tu guía que aparece en la pantalla. Te esperamos muy pronto en clases. Los elementos de la tabla periódica no siempre se encuentran solos en la naturaleza. Casi siempre los encuentras en forma de compuestos. Para poder diferenciar entre elementos y compuestos, te invito a ver el siguiente video. ¿Alguna vez te has preguntado de qué estamos hechos? ¿O quizás de qué se forma la materia? Ambas preguntas son en realidad una misma interrogante que cada ser humano
se ha hecho desde hace miles de años, al tratar de entender las propiedades de los materiales y objetos que le rodean. Ahora sabemos que todos los cuerpos están formados por materia, una naranja, una barra de hierro, e inclusive nosotros mismos, cualquiera que sea su tamaño, forma o estado, todos son materia. Y la definimos como todo aquello que constituye las cosas, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero entonces, ¿qué diferencia a los objetos? Así es, su composición, lo cual podemos explicar con los materiales en pantalla. Para determinar de qué está hecho un cuerpo, puede dividirse en partes hasta obtener las partículas que lo conforman. Estas partes, nombradas átomos, son muy pequeñas e invisibles a nuestros ojos, pero mantienen las propiedades del cuerpo completo. Así como este puntero láser necesita 3 componentes para su funcionamiento: las baterías, la fuente de luz y el soporte, los átomos necesitan de 3 partículas subatómicas para existir como tales: protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones con carga neutra. Los átomos son los que determinan las propiedades de los elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento que se encuentra en la naturaleza como un gas. Este es un modelo de varios átomos de oxígeno, formando el elemento oxígeno. Por ello, un elemento químico consiste de un solo tipo de átomos. ¿Podrías nombrar un elemento en estado sólido? ¿Cómo se diferencia entre átomos de distintos elementos químicos? Exacto, por sus números atómicos, los cuales se emplean para organizarlos en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono tiene número atómico 6. Indica que tiene 6 protones en su núcleo. ¿Recuerdas al oxígeno? 2 de sus átomos, con un número atómico 8, se unen para formar moléculas pequeñas. Pero esto no se limita al mismo tipo de átomos. 2 o más átomos de distintos elementos se combinan en una reacción química para formar compuestos. ¿Conoces alguno? El agua puede ser el primero que menciones. Esta se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ambos elementos son gases y sus propiedades difieren mucho del agua. Otro compuesto que utilizamos a diario es la sal. Está formada por un átomo de sodio y 1 de cloro. Estos se combinan en una reacción química para formar el compuesto cloruro de sodio. Y así como la sal, otros componentes por lo general poseen propiedades físico-químicas muy distintas de sus elementos constituyentes. En conclusión, cuando los átomos de 2 o más elementos distintos se combinan, forman un segundo tipo de sustancia denominada compuesto, el cual es uniforme en cuanto a su composición. Cuando los elementos entran a formar parte de un compuesto, sus propiedades originales se reemplazan por las propiedades del compuesto. ¿Podrías nombrar diferencias entre elementos y compuestos? Ejemplos de compuestos son el agua, el cloruro de sodio, el alcohol, el bicarbonato de sodio, etc. Ejemplos de elementos son el oxígeno, el hierro, el carbono, el calcio, el níquel, etc. Esperamos que hayas aprendido sobre este tema y te invitamos a que realices una lista de los elementos y compuestos que se utilizan a diario en el hogar. Gracias por tu atención. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti este repaso. Recuerda siempre mantener las medidas sanitarias. Lávate constantemente las manos y cúbrete la boca al momento de toser o estornudar. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio.